Bueno, derecho público. Eh, Antes que nada, el tema que a ustedes les interesa administrativo, este cuatrimestre debería estar llegando a su final. Vamos a dar en 2 o 3 clases lo que queda de la segunda parte de la Constitución, que en realidad es la parte organizativa, es lo que menos dificultad debería traer. Ahí no hay tanta cuestión conceptual, como es organizativa, es muy programática, ¿no? Que es el reparto de las funciones que se hacen entre todos los órganos del Estado, entre los órganos de gobierno. Ya explicamos qué gobierno, sistema republicano, el concepto de su funcionamiento ya lo tenemos, o sea que vamos a ir a cuestiones que son más claras. Esta es la segunda parte de la Constitución. Dijimos la primera era la parte dogmática, la que tenía las declaraciones, los principios, en esa lógica del poder, tomando la Constitución como un instrumento del poder, donde se materializa el poder, donde se lo formaliza. Decíamos que el poder se lo crea, se lo limita, se lo regula y finalmente se lo pone en ejercicio. Se lo crea en el momento constituyente, se lo limita básicamente en la primera parte de la Constitución, porque están los límites, que son los derechos y las garantías, en virtud del cual el poder del Estado, que es esa capacidad que tiene para obligar al ciudadano, tiene determinados límites. Y dijimos, se lo limita, se lo regula. Se lo regula, se establecen las reglas para el funcionamiento. Y básicamente estas prescripciones normativas de cómo ese poder debe ser ejercido, para que después se ejerza, todavía no se ejerció, es que primero hace una especie de cortapisas, distribuye. En esta idea de que también el poder tiene esa dualidad de poder, también tiene una lógica republicana, que hay un poder constituyente y un poder constituido. Ya lo hemos hablado, pero lo repetimos porque viene bien. El poder constituyente es el que pone las condiciones para el ejercicio del poder, es la Asamblea Constituyente. El poder constituido es quien ejerce el poder. Entonces, mientras se crea el poder, se lo regula, se lo limita, todo este trabajo es el poder constituyente. Entonces ahora, una vez que están puestas las condiciones para el ejercicio del poder, ya está regulado, después asumen los organismos del gobierno. Entonces, bueno, esta segunda parte de la Constitución debemos decir que está dividida en dos. Un libro primero, un libro segundo, un título primero, un título segundo. El primero va desde el artículo 44 al 120 y el segundo del 121 al 129. ¿Por qué? Bueno, como decíamos que la Constitución es un instrumento para el ejercicio del poder, en el primer título, que se llama del gobierno federal, que va a ser el presidente, el Congreso de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y todo el ordenamiento jurídico federal, va a estar en la primer del artículo 44 al 120. ¿Por qué? Bueno, recuerdan cuando hablamos del federalismo, decíamos que el federalismo era la descentralización territorial del poder. Esto quiere decir que hay determinadas cuestiones que van a estar centralizadas y quien va a ejercer ese poder centralizado es el gobierno federal o gobierno nacional o gobierno central, es decir, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el Congreso con Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y el Poder Judicial, con su cabeza en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿por qué se dice? ¿Dónde está esa centralidad? Bueno, habrá determinadas competencias que son ejercidas por ese gobierno y son uniformes en todo el país. Por ejemplo, el Código Civil y Comercial, el Código Penal. ¿Pero por qué? Y bueno, porque el constituyente dijo en el artículo 75, inciso 12, que el Congreso de la Nación sancionará un Código Civil, un Código Comercial, un Código del Trabajo, un Código Penal, etc. Código de Navegación. ¿Podría ser de otra manera? Sí. En Estados Unidos se organizó de otra manera. La ley penal es descentralizada, no está centralizada, no hay un código penal
federal, acá sí. Un homicidio es penado de 8 a 25 años en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia, en Salta, en Misiones, en La Pampa y en Tierra del Fuego. La reforma que salió en estos días, todavía no se publicó, de la ley de alquileres, es una ley civil. Y entonces la materia civil es nacional, es federal. En Estados Unidos no. En Estados Unidos, si ustedes matan en un lugar, hay pena de muerte. En otros lugares no hay, en otros estados no hay pena de muerte. Pero bueno, lo cierto es que en realidad en esa porción del poder del gobierno federal, en función del federalismo, que hablaba en ese artículo 31, que es la supremacía de la Constitución, la preeminencia del derecho federal, el gobierno, al ser creado por el pueblo y las provincias que son preexistentes, eran los titulares originarios del poder, se dice que el poder, el gobierno federal, en esas competencias que están atribuidas en el artículo 44 y en el artículo 120, entre los artículos 44 y 120, se dicen que el poder es ejercido de manera delegada y definida. Esto está muy bien explicado en Vidar Campos. Delegada y definida. ¿Por quién delegada? Bueno, por las provincias, son preexistentes, porque antes el Código Civil, la ley penal era de cada una de las provincias, la moneda de cada una de las provincias, cada provincia tenía su ejército provincial. Entonces, el poder es ejercido de manera delegada y definida. Delegada, como decíamos, por el pueblo y las provincias, y definida, porque está definida en esa Constitución. ¿Recuerdan ustedes ese artículo 33 que era la cláusula de los derechos implícitos? Porque los derechos son enunciados en la Constitución, no son creados en la Constitución. Por eso los derechos implícitos decía que los derechos y garantías allí enunciados no implicaban la negación de otros que no lo están, pero que provienen del principio de la soberanía del pueblo. Y en eso hay una discusión. Vidar Campos dice el pueblo no soberano lo es el Estado, pero que ya le dimos en su momento. Bueno, entonces, ordenándonos, como contrapunto de ese principio del artículo 33 y del postulado de la permisión, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe, la contracara, en esa cara de dos monedas que es el poder, la relación opuesta del mando y la obediencia, quien ejerce el poder solo puede hacer en la medida en lo que está habilitado. Con lo cual no existen. ¿Hay derechos implícitos? Sí. ¿Hay competencias implícitas? No. Y va a haber ahí una discusión que se habla sobre las competencias implícitas de los gobiernos federales, pero yo creo que eso obedece, investigué un poquito, entiendo yo, una mala traducción de un fallo de la Corte de los Estados Unidos, McCulloch con Estado de Maryland, en la cual hablaba de la cuestión monetaria, ¿no? de la Reserva Federal, cuando se creó la Reserva Federal, diciendo que dentro de la cláusula del progreso había competencias implícitas, con lo cual no hay competencia implícita. La cláusula del progreso, nosotros la tenemos en el artículo 75, inciso 18, que insto a que la lean, dice que el gobierno federal podrá realizar acciones positivas que tengan que ver con el desarrollo armónico de la República, y para eso puede otorgar la supresión de todo tipo de impuestos. Entonces, ¿qué pasa? En el marco del artículo 18 y del artículo 75, inciso 18, que es explícito, puede ser tal vez amplio y genérico, pero la cláusula está en el artículo 18, no es ahí no habilita a competencias genéricas, pero bueno, es una discusión. Es nuestra idea, filosóficamente hablando, respecto de lo que es el derecho y cómo se comporta como ciencia. No deberían existir competencias implícitas, porque si no, imagínense ustedes, digan, no, yo mando porque es la naturaleza del poder. No, tiene que estar otorgado. Más en la Constitución Nacional.
En las provinciales, no, después ya vamos a ver, eso no quiere decir que un gobernador pueda hacer lo que quiere. ¿Mm? Él va a estar guiado por las constituciones provinciales, porque en un Estado federal las provincias tienen constitución, porque tienen autonomía. Si fuera un Estado unitario, tal vez tuvieran un estatuto organizativo, o una carta institucionalista. Pero la idea de la constitución es de que constituye, crea las instituciones que son la despersonalización del poder. Entonces, la Constitución Nacional es un instrumento delegativo interesante. El pueblo y las provincias. Recordamos el preámbulo. Dice: nosotros, representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad de las provincias que lo componen, porque las provincias son preexistentes. Bueno, además en ese preámbulo en el 53 no estaba la provincia de Buenos Aires. Decimos que es un proceso constituyente abierto. En 1860 se incorpora y se modifica el artículo 31, ¿no? Que en la parte final ahí vemos que hay una reserva importante por parte de la provincia. Pero eso es mucho más profundo. Bueno, entonces, tenemos en cuenta esta división. ¿Y qué implica esto? Implica que del artículo 44 al 120 nos va a decir cómo se organiza, en la parte orgánica, el gobierno, que el conjunto de órganos, que es el gobierno, el conjunto de órganos que ejerce el poder del Estado. El que manda en nombre de la ley. Entonces, nos va a decir cómo se organiza, que va a haber un poder ejecutivo, que es unipersonal, después va a hablar de los ministros, el jefe de gabinete del ministro, va a hablar del Congreso, va a hablar de algunos organismos que están incardinados en su órbita, como la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo. Una sección aparte va a tener el Ministerio Público. Ahora, y en la segunda parte de la Constitución no va a haber, en el segundo título de la segunda parte de la Constitución, no va a haber mucha prescripción. Y no va a decir cómo se organizan. Esa parte del 121 al 129 se llama de los gobiernos de provincia. Pero en realidad, esa parte, por el contrario del primer título de la segunda parte del gobierno federal, se dice que ahí está hecha una descripción de que el poder está enunciado, el poder en esa segunda parte a los gobiernos de las provincias se ejerce de manera originaria e indefinida. ¿Qué quiere decir originaria e indefinida? Bueno, no es delegada. ¿Por qué? Porque de manera originalmente, el poder estaba en las provincias. En las provincias y en el pueblo. Por eso, si decimos entre el 121 y el 129, el 121 es categórico, porque ahí reside el principio de reserva en sentido de subsidiariedad, o algunos dicen subsidiariedad en sentido de reserva. Todo el poder no delegado por el pueblo nuestro dice todo el poder no delegado por las provincias en esta Constitución, queda reservado a los gobiernos de provincia. Esa es esa lógica que tiene el federalismo, ¿no? En el cual hace un pivote importante entre el principio de subordinación y el principio de subsidiariedad en sentido de reserva. También lo explica muy bien Vidal Campos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Principio que el poder las provincias lo ejercen de manera originaria e indefinida. Indefinida en la Constitución Nacional. Pero sí va a estar definida en cada una de las constituciones provinciales. Porque hay 24 constituciones provinciales. 23 provincias y la ciudad que es autónoma. Y además lo va a decir el artículo 123 en esta parte de la Constitución. En este título de la segunda parte de la Constitución. Entonces el poder es delegado y definido en el primer título, en la segunda es originario. Y lo que yo decía de esta lógica de los dos, del pivote entre estos dos principios, también surge en la Constitución de los Estados Unidos, y ellos lo tienen en la enmienda 10ª. Y ellos lo tienen expresado de otra manera, un poco más precisa, en la cual dice todo el poder no delegado
a través, no por esta Constitución, porque la Constitución no delega, es un instrumento de delegación. El que delega es el pueblo y las provincias. En Estados Unidos, por eso dice, todo el poder no delegado a través de esta Constitución por el pueblo y por los estados federados queda reservado al pueblo y a los estados. La nuestra, más sencillita, semánticamente no es acertada, dice todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno nacional queda reservado a los gobiernos de provincia, del pueblo. Pero bueno, recuerdo el funcionamiento, ¿no? de cómo es la lógica federal, cómo se articula este ejercicio del poder, porque de eso se trata la Constitución, quedaría en ese artículo 121 plasmado el principio de la subsidiariedad en sentido de reserva. Entonces, ¿qué hay en esos artículos? Bueno, el primero trae esta consagración. Después en el 123, pero yo dije que el 123 hablaba de Ciudad de Buenos Aires, no, es el 129. En el 123 va a hablar de la autonomía de los municipios. Tema no es polémico, a esta altura está muy aceptado. Pero claro, ¿cuál es el orden? ¿Cuál es el alcance de la autonomía municipal? Bueno, la que la acuerde la Constitución provincial. No puede desconocerlo, porque recuerden ustedes, esta Constitución, los tratados internacionales por arriba de los tratados, algunos con jerarquía constitucional, las leyes que se dictan en consecuencia. Ahora, esta Constitución, ¿no? Eso hace subordinar a las constituciones provinciales. Después el 124 va a hablar de la posibilidad de crear regiones, el 126 de preservar algunas cajas previsionales, en fin. Después va a haber una reafirmación, ¿no? Diciendo no puede tener esta competencia, no puede tener la otra, casi una verdad de perogrullo. Y el artículo 129 es interesante porque consagra el régimen autonómico de la Ciudad de Buenos Aires en el orden administrativo, jurisdiccional y legislativo. Pero bueno, entonces tenemos en claro que la segunda parte de la Constitución, la parte orgánica, en principio, al ser una ley federal, al ser un Estado federal, tiene que organizar el ejercicio del poder, porque habíamos dicho que el poder se centraliza y se descentraliza al mismo tiempo. No es un ataque de esquizofrenia que me dio, sino que ese poder que está centralizado está organizado en el primer título de la segunda parte de la Constitución. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que todas esas competencias rigen en toda la extensión de la República Argentina. Aquellas cuestiones que no estén delegadas quedan subsidiariamente reservadas a los gobiernos de provincia. Entonces, materia monetaria federal, un banco central, etc. Tema cambiario, también, si la emisión de la moneda es federal. Las aduanas, ¿por qué? Bueno, artículo 75, inciso 1, dice el Congreso es el encargado de legislar, el Congreso de la Nación, de encargar, es una facultad delegada y definida. Está definida en la Constitución. Y si no está definida las atribuciones para el gobierno nacional en la Constitución, no están definidas en ningún lado. No las podría ejercer. Entonces, defensa, el ejército. No hay ejército provinciales, salvo que ahora Mendoza, el ex gobernador y diputado nacional, un contrasentido, porque diputado nacional y quiere independizar Mendoza, qué sé yo. Entonces hay determinadas materias que están enfocadas al gobierno central, son competencia del gobierno central. Y por lo tanto, como fueron delegadas por las provincias renunciaron a eso. No puede haber un ejército de la Pampa, no puede haber un código civil de Misiones, y no puede haber legislación civil respecto de las provincias. Ahora bien, nada dice respecto de cómo se tienen que organizar los gobiernos.
Entonces, sí, lo que dice el artículo 5, cuando dice las provincias serán autónomas y dictarán su propia constitución, pero deben observar el régimen republicano. Ahora bien, tienen que tener gobernador. Y el poder legislativo puede ser unicameral o bicameral. La provincia de Buenos Aires es bicameral, Córdoba es unicameral, Santiago del Estero es unicameral, Entre Ríos es bicameral. Cada uno elige. Y respecto de la justicia, algunos tienen Corte Suprema, otros tienen Tribunal Superior, algunos tienen 7, otros tienen 5, otros tienen 3. Lo organizan como ellos quieran, como crean que tiene que ser. Entonces tenemos una distribución. Dije que hay un solo ejército nacional, pero de seguridad no habla nada. Entonces las fuerzas de seguridad van a ser provinciales. ¿Por qué? Todo el poder no delegado queda reservado. La seguridad no se delegó, entonces queda reservada a los gobiernos de provincia. Entonces vamos a tener 24 policías subnacionales. La policía de la ciudad, la policía bonaerense, la policía de Córdoba, la policía de Entre Ríos. Hay 24 policías. Y algunos me decían, ¿y está la policía federal? En realidad, bueno, pero eso tiene que ver con la competencia en razón del lugar. La Constitución dice que los territorios federales, en realidad no hay muchos territorios federales. La provincia de Tierra del Fuego se federalizó en 1991. El Estado argentino se forma con 13 provincias. Algunos de ustedes hubo 10 provincias creadas con posterioridad, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en su momento pertenecía a la provincia, en 1880, se federaliza, en fin. Pero también, por una cuestión estratégica en su momento, los ríos, los lagos, las adyacencias marítimas a las costas, son federales, son de carácter federal. ¿Por qué? Bueno, hay toda una explicación, digamos, porque en su momento, en 1853, el transporte de mayor caudal, no había camiones, no había trenes, todavía no había aviones, se hacía a través de las hidrovías. Y entonces se armaban verdaderas aduanas internas dentro de... Se imaginen, se bloqueaba un río, no sé, el Paraná, el Uruguay, por ejemplo, fundamentales para ir al litoral. Llegábamos incluso hasta Paraguay y seguía la navegación para evitar aduanas internas y que tendían a la posibilidad de que hubiera un libre intercambio comercial hacia el interior del país, que era uno de los grandes objetivos que tenía la Constitución del 53. Esas zonas fueron federales. Entonces, la seguridad en los ríos, las lagunas, las adyacencias marítimas, etcétera, está a cargo de una fuerza de seguridad federal, que es la prefectura. No es fuerza armada, es fuerza de seguridad. Lo mismo en la frontera, ¿no? Porque el régimen aduanero, las fronteras, los límites entre las provincias son fijados por el Congreso de la Nación. Fijar quiere decir una acción unilateral. Creo que cuando vimos interpretación literal puse ese ejemplo. En tanto dice que el Congreso tiene la facultad de arreglar límites con potencias extranjeras. ¿Qué quiere decir arreglar? Es ponerse de acuerdo. No le puedo imponer a otro que es mi par cuál es un límite. Sí a las provincias, porque la nación es más que las provincias, no, porque lo dice la Constitución. Bueno, en esta idea, entonces siempre sigan a Vidal Campo. Léanlo por lo menos. Entonces, hacen un señalamiento de lo que me resulta a mí más relevante y puede servirles de guía. Entonces, el gobierno federal va a ejercer determinadas cuestiones. Bueno, respecto del tema de los límites, etcétera, también está la gendarmería. Está la gendarmería. Y cuando ustedes me dicen, bueno, pero también hay gendarmería en la provincia dando vuelta, bueno, porque es un convenio, un acuerdo, no es una imposición, es un acuerdo con cada una de las provincias.
no una imposición. Y la gendarmería estaba en zona de fronteras, porque la frontera con otras potencias es una zona federal. Bueno, lo mismo que la Policía Federal antes estaba en las estaciones ferroviarias, porque se entendía que eso era un espacio federal. Y también hay una cuarta fuerza de seguridad federal, que es la PCA, porque todo lo que signifique migraciones, entrar y salir del país, aduanas, etcétera, son materia federal. Por eso en los aeropuertos van a haber personal de esta fuerza de seguridad. Bueno, esto es esquemáticamente cómo está dividido la segunda parte de la Constitución. Vamos a empezar entonces por este gobierno federal. Nosotros vamos a ver que arranca directamente con el artículo 44, que es el Congreso de la Nación. ¿Qué es el Congreso de la Nación? El Congreso de la Nación es un órgano complejo. Y no es complejo porque sea difícil. Es complejo porque su complejidad se entiende en el funcionamiento, en virtud del cual deben coincidir, deben conciliar intereses los representantes del pueblo y los representantes de la provincia. Es bicameral precisamente por eso, porque hay representantes del pueblo y de las provincias. ¿Y por qué lo hay? Bueno, lo hay porque este es un Estado federal. Y como habíamos dicho, los fundadores de esta república, de este Estado, es el pueblo y son las provincias que son preexistentes. Ya habíamos explicado el preámbulo. Entonces, cuando hablamos de la reforma de la Constitución, ¿se acuerdan que tenían que llamar una comisión reformadora, etcétera? Y yo les había explicado una fórmula que combinaba el doble de diputados y el doble de senadores, porque en senadores está la cuota, una repartición, una distribución igual, ¿no? Hay 3 senadores por provincia. En cambio, porque las provincias son todas iguales, en cambio entre los ciudadanos, que también son todos iguales, precisamente como son iguales, un hombre vale un voto, hay una proporcionalidad en su elección. Por eso la provincia de Buenos Aires, que es la más populosa, tiene 70 diputados. La ciudad de Buenos Aires tiene 25, y así se irá respecto de la proporcionalidad respecto de sus habitantes, que no es tan perfecta, porque le asegura un mínimo de 5 diputados a las provincias que son chicas. Entonces podemos hablar de una especie de subrepresentación de los diputados en la provincia de Buenos Aires, que lo dejamos, si a alguno le interesa, seguramente no estudiaría esta carrera. Y bueno, los senadores son 3 por provincia, antes eran 2, hasta el año 94. En realidad, el número en la representación de diputados nacionales debería cambiar. Hace mucho, desde el año 83 que no se toca el número, pero imagínense, tanto que se habla del gasto político, hoy llevar diputados son 257, ampliarlo a más de 300, se generaría una polémica que no sé si, que creo que nadie está dispuesto a darla. En fin, entonces decíamos, es un órgano colegiado, es complejo, porque lo que se busca es conciliar el interés de los representantes de las provincias y de los representantes del pueblo. Por eso, ¿dónde se manifiesta esa complejidad? Esa complejidad se manifiesta, por ejemplo, la actividad que más destaca en el Congreso es la sanción de leyes. Había un libro que por suerte ya no circula más en la facultad, pero si alguno lo tiene, que es de los años 90, principios del 2000, que decía: el Congreso es el órgano encargado de sancionar leyes. Bueno, eso no es así. No es solamente eso. Entonces, ¿por qué hay una complejidad en la sanción de la ley? Bueno, porque hay una cámara de origen y una cámara revisora. El procedimiento de formación y sanción de la ley lo van a ver en el artículo 77. Básicamente, ¿en qué funciona? Ustedes lo deben saber, lo vieron en el secundario. Cámara de origen, que puede ser diputados o senadores, salvo que esté prevista que sea una en particular. Como por ejemplo, en el artículo 52, los impuestos
todo lo que tenga que ver con el patrimonio y la libertad de las personas, tiene origen en la Cámara de Diputados. Recuerden ustedes cuando hablamos del mecanismo de participación ciudadana, también la importancia de la Cámara de Diputados a la hora de la iniciativa popular y de las consultas vinculantes. Porque ahí reside la representación del pueblo. Cuando se tratan de cuestiones federales, como por ejemplo la ley convenio de coparticipación, la Cámara de origen es la Cámara de Senadores. Ahí hay una crítica importante que hace Vidar Campos, pero que fue desarticulada por otros tratadistas, que decía que todo lo que sea una ley vinculada a impuestos tendría que nacer en la Cámara de Diputados. Es una tradición que viene desde 1215. No taxation without representation. Desde la Carta de los Derechos, el Bill of Rights. Pero sin embargo, fue bien contestada porque la ley de coparticipación no crea obligaciones tributarias, sino que distribuye el producido de esos impuestos, de otros impuestos. Por ejemplo, integra en la coparticipación un montón de impuestos, básicamente IVA y ganancias, básicamente. Entonces, hay una ley de IVA, hay una ley de ganancia, que esa sí tiene que tener origen en la Cámara de Diputados. Y después, cómo se distribuye el producido de esos impuestos en las provincias, no crea una obligación respecto de los ciudadanos, sino una obligación hacia adentro del Estado de cómo se reparte. Y como tiene que ver con el financiamiento de un Estado federal, es más o menos razonable que el origen tenga que ser la Cámara de Senadores. Pero bueno, más allá, salvo estas excepciones que están mencionadas en la Constitución, puede haber una Cámara de origen y hay una Cámara revisora, con todo un procedimiento, que lo veremos en el artículo 77, os remito directamente a que lo lean porque es muy prescriptivo. Admite ahora los trabajos en comisión, qué pasa cuando uno aprueba y el otro no aprueba, cómo es el reenvío, cómo son las mayorías en las insistencias. Bueno, después va a estar la cuestión de cuando va al Ejecutivo, si viene con un veto parcial, cómo puede insistir el Congreso. La cuestión es que lo que hay es una interacción. De lo que se trata en realidad es que tanto diputados como senadores, siendo representantes del pueblo y de la provincia, acuerden. Por eso una ley en realidad es la honorable Cámara de Diputados y la honorable Cámara de Senadores reunidos en Congreso. Cuando actúan juntos, actúan como Congreso. ¿Y actúan por separado a veces? Bueno, sí. Por ejemplo, cuando deciden su propio reglamento. Hace poco, esa acción declarativa de certeza que presentó la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, respecto del reglamento de la Cámara de Senadores. No fue por el Congreso, fue por el Senado. Entonces la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores deben ponerse de acuerdo. En cuanto a la ley, insistimos, el artículo 77 dice cuál es el procedimiento de la formación y sanción de la ley. ¿En algún otro momento se ponen de acuerdo diputados y senadores? Bueno, ¿recuerdan cuando vimos la reforma de la Constitución? Dice el Congreso, ¿no? Tienen que ponerse de acuerdo, el Congreso tiene que sancionar una declaración no dice una ley, la declaración de necesidad de la reforma. La última vez se hizo por ley, no dice que sea por ley, pero seguramente los dos tienen que votar lo mismo con determinadas mayorías. Diputados por un lado, senadores por otro. Cuando se rompió esa regla, año 49, la Constitución fue declarada inconstitucional, no la Constitución, sino el procedimiento. No se declaró inconstitucional lo que hizo el constituyente, sino lo que hizo el Congreso, funcionando como poder preconstituyente. Pero lo que tienen que buscar es 2/3 partes de eso. Es muy claro cuando dice el Congreso. El Congreso es diputado por un lado, senadores por el otro. Esa es la complejidad. A veces actúan por separado, sí.
El Senado le acuerda la designación de los pliegos de los militares. Y esto es una explicación. Cuando se crea el ejército, se desarman los ejércitos provinciales, ¿y quiénes iban a ser los comandantes del ejército? El comandante supremo es el presidente de la nación, pero ¿quiénes iban a estar a cargo de las guarniciones militares? Imagínense, si el presidente era el encargado y el jefe real y efectivo de las Fuerzas Armadas, nunca hubiera habido un golpe de Estado. Pero bueno, quienes están a cargo de las guarniciones militares, ¿quiénes son? Y en su momento era difícil que hubiera un comandante supremo, un comandante en jefe. El primero fue Roca, que era tucumano, no era menor. Que guerreaban con los cordobeses, que no había una situación de armonía. Veníamos de una guerra civil. Entonces los senadores, por algo, son los que deciden. Dan ese acuerdo, dan acuerdo también a los embajadores y fundamentalmente a la Corte Suprema de Justicia. También ahora estamos viendo la cuestión de la designación del procurador, que es el jefe de los fiscales. ¿Y por qué? Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que en el derecho no se subordinaban las provincias ni los gobiernos, que lo único que se subordinaba era el derecho? Bueno, puede haber una ley provincial que finalmente llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través, principio, de la reserva del caso federal. Lo hago completo, por más que no se entienda esta partecita, para ser preciso. Llegado el momento que hay un agravio a las garantías constitucionales o a la Constitución Nacional, se hace la reserva del caso federal, y cuando se agota la instancia provincial, si hay un agravio federal, pasa a la Corte Suprema. Quiere decir que hay una Corte Suprema que puede declarar inconstitucional una ley que surgió de la legislatura provincial. ¿Sí? ¿Y qué van a decir? ¿Que es una injerencia? Bueno, no, son las reglas del federalismo, si no sería ingobernable el federalismo. Entonces, el único elemento de subordinación es el derecho. Y si hay una Corte Suprema de Justicia que puede anular las leyes provinciales, bueno, esa Corte Suprema de Justicia tiene que tener un aval por parte de las provincias. Y no son 23 jueces, 24 jueces, son 5, a veces fueron 9, a veces fueron 7, son 5. Y esos 5 jueces son los que van a tener que decidir. Entonces, que pueden derogar cuestiones federales, cuestiones provinciales. Entonces, el Senado, no la Cámara de Diputados, porque es una cuestión provincial, una cuestión federal que afecta a las provincias y no a los ciudadanos, en principio y de manera directa. Entonces requieren el acuerdo del Senado. Requieren el acuerdo del Senado. Entonces ahí no actúa el Congreso, actúa el Senado. El Congreso es complejo. Bueno, porque sanciona leyes nada más. No. También, cuando hay un juicio político, la Cámara de Diputados actúa como acusadora frente a al Senado, y el Senado es el que juzga. ¿A quién? Pues el presidente, todo el gabinete y a la Corte Suprema de Justicia. Aquí finalmente son 21, creo, más o menos los que pueden ser. Bueno, ahora hay más ministros, los que pueden ser sometidos a juicio político. Diputados acusa. Ahora, ¿están actuando los dos? ¿Es necesaria la complejidad? ¿Los dos resuelven lo mismo? No. Pero se necesita que los diputados acusen. Si los diputados no acusan, el Senado no juzga. Entonces, una vez que ya acusó, por las causales previstas en la Constitución, mal desempeño, comisión de delitos, grave institucional, etc., el Senado es el que juzga. En la destitución del jefe de gabinete de ministros, tiene que votarlo los diputados y lo tienen que votar los senadores. Entonces vemos que no solamente en la formación y sanción de la ley, el Senado, el Congreso por lo general dedica su mayor fuerza a la producción legislativa, pero sepan ustedes que la complejidad del Congreso excede sobre la función legislativa. Bueno, ya que hablamos del juicio político, es muy interesante a estos determinados funcionarios. El juicio político antes era para todos los jueces nacionales, hasta el año 94 que se crea el Consejo de la Magistratura. Pero hay un dato de color que es importante por la cuestión republicana. Cuando se está juzgando al presidente,
en juicio político, el presidente del Senado no puede votar, solamente vota en caso de empate. Fíjense, con 24 provincias, si un número es par, multiplicado por el que sea, siempre va a dar par. Bueno, ya pasó con el tema de la 125 y Cobos. Si hay empate, puede faltar uno y no haber empate. Si hay empate, define el presidente. Siempre. Salvo en el caso en que en el juicio político el acusado sea el presidente. Porque puede suceder que son muy amigos en la campaña, si son muy amigos, compartieron la fórmula, o porque el vicepresidente tenga un serrucho XXL y quiera cobrarse, le encanta el sillón presidencial. Puede suceder. Pero bueno, estas son notas de color de la sabiduría de la Constitución. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a revistar características de los diputados y las características de los senadores. Los diputados, la Cámara de Diputados, que representan al pueblo de la nación. Si ustedes van a la Constitución y yo les pregunto, hagan un trabajo práctico, fíjense a quién representan los diputados de la nación. Y ustedes van a un artículo que dice, los diputados de la nación son electos por el pueblo de las provincias. Entonces, ¿quién representan? ¿A la nación, al pueblo de la nación o al pueblo de las provincias? Representan al pueblo de la nación. Se elige a través de las provincias como unidad territorial. Comunidad territorial. Una provincia se podría dividir en 4. Y yo diría, bueno, el diputado nacional se va a elegir por barrio, por no sé, de acuerdo a la cantidad de gente que haya ahí, le corresponden tantos diputados. Entonces, La Matanza puede elegir diputados nacionales de manera directa, o sea, le corresponde, no directa, sí, la votación es directa, pero entonces todo sistema electoral tiene un colegio electoral, jurisdicción o unidad territorial, sistema de reparto, que puede ser proporcional, don, sistema mayor y resto, de cocientes y restos el mayor, puede tener sistema de listas incompleta, bueno, su unidad territorial, modo de asignación y normas restrictivas. Norma restrictiva, piso del 3%, alguna otra más. Hombre y mujer, hombre-mujer. Esos son otros datos, pero fundamentalmente es la unidad territorial y la manera. ¿Cuál sería en la Cámara de Diputados? ¿Cómo serían diputados? Bueno, la unidad territorial es la provincia. Unidad territorial es la provincia. Elección directa y la asignación es proporcional DONT. Norma restrictivo, la cuestión de género, piso del 3% de los votos. El que no llega al 3% de los votos no entra en el recuento. O sea, primero eliminamos a lo que tiene menos del 3% y después hay una